mientras estaba en un viaje de negocios. Mis padres vendieron la casa de mis sueños para financiar las vacaciones de lujo de mi hermano. Cuando regresé, mi padre sonrió con suficiencia: tu casa pagó por su diversión. Yo solo sonreí. ¿Qué es tan gracioso?, espetó. Porque la casa que vendieron. Soy Cassie, tengo 32 años. Y acabo de regresar de un importante viaje de negocios solo para encontrar cambiadas las cerraduras de la casa de mis sueños. Exhausta y confundida, conduje hasta la casa de mis padres, donde mi hermano Julian estaba presumiendo fotos de sus lujosas vacaciones en las Maldivas. Con una sonrisa de suficiencia en su rostro, mi padre anunció casualmente: tu casa pagó por su diversión. La conmoción me golpeó como un golpe físico, pero solo sonreí en respuesta. ¿Qué es tan gracioso?, espetó. Si estás disfrutando de esta historia, por favor déjame saber desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Presiona el botón de me gusta y suscríbete para seguir mi viaje de traición y venganza inesperada. Mi nombre es Cassie Thompson. Una directora de marketing de 32 años que ha sido autosuficiente desde los 18 años. Al crecer en un vecindario de clase media en Portland, aprendí desde temprano que tendría que forjar mi propio camino. Aunque mis padres tenían los medios financieros para ayudar con mi educación, eligieron priorizar a mi hermano menor, Julian. Su razonamiento siempre era el mismo. Él necesita más apoyo que tú. Tú eres naturalmente talentosa. Este patrón de favoritismo se estableció mucho antes de que yo pudiera entender sus implicaciones. Durante mis años de escuela secundaria, trabajé en 3 empleos simultáneamente para ahorrar para la universidad. Las mañanas de los días laborables en una cafetería, las noches en un restaurante local y los fines de semana en una tienda minorista. Mis padres elogiaban mi ética de trabajo, pero nunca ofrecieron asistencia financiera. Mientras tanto, Julian recibió un automóvil nuevo por su cumpleaños número 16 y una mesada ilimitada que gastaba frívolamente en videojuegos y fiestas. A pesar del evidente favoritismo, mantuve una relación con mi familia, aferrándome a la esperanza de que algún día reconocerían mis logros con el mismo entusiasmo que mostraban por los logros más pequeños de Julian. Esta esperanza, como me daría cuenta más tarde, estaba fuera de lugar. Julian, ahora de 27 años, nunca ha mantenido un trabajo estable. Su currículum consiste en puestos de corta duración a los que renunció porque estaban por debajo de él o eran demasiado estresantes. Cada intento fallido de independencia fue recibido con comprensión y apoyo financiero por parte de nuestros padres. Pagaron su alquiler cuando fue despedido por tardanzas crónicas. Cubrieron la deuda de su tarjeta de crédito cuando gastó de más en ropa de diseñador. Incluso financiaron su breve intento de iniciar un podcast sobre estilo de vida de lujo, el cual abandonó después de 3 episodios. Mi hermano se acostumbró a que nuestros padres resolvieran sus problemas. Nunca desarrolló la resiliencia o la responsabilidad que provienen de enfrentar las consecuencias. Cuando su novia de 6 meses rompió con él por su inmadurez, mis padres lo consolaron como si hubiera sufrido una tragedia inimaginable. Después de graduarme de la universidad con honores, aseguré un puesto de nivel de entrada en una firma de marketing. Mientras mis colegas se quejaban de los préstamos estudiantiles, yo no tenía ninguno. Pero solo porque había trabajado hasta el agotamiento durante 4 años. Tomando la carga máxima de cursos para graduarme temprano y ahorrar en matrícula. El orgullo que sentí por este logro se vio empañado cuando mi padre comentó: tuviste suerte de encontrar esos trabajos. No todos tienen tus ventajas. Durante 5 años, viví en un pequeño apartamento, ahorrando diligentemente para el pago inicial de una casa. Llevaba el almuerzo al trabajo todos los días. Limitaba mis salidas sociales y rastreaba cada dólar que gastaba. Cuando finalmente tuve suficientes ahorros, comencé mi búsqueda del hogar perfecto. La casa que encontré era una vivienda de estilo artesano de 2 pisos en un vecindario tranquilo con
Robles maduros bordeando la calle. Construida en la década de 1950, tenía un carácter del que carecían los desarrollos modernos. Pisos de madera de tablones anchos. Una chimenea de ladrillo y grandes ventanas que llenaban las habitaciones de luz natural. El patio trasero era espacioso, con un pequeño jardín que me recordaba al que mi abuela Margaret había cuidado con tanto amor. Este detalle fue particularmente significativo para mí. Mi abuela había sido mi santuario durante la infancia. Cuando el favoritismo en casa se volvía insoportable. Iba en bicicleta a su casa a 3 millas de distancia. Ella me daba la bienvenida con galletas recién horneadas y un apoyo inquebrantable. Eres más fuerte de lo que crees, Cassie, solía decir, y un día esa fuerza será tu mayor activo. La casa cerca de su antiguo vecindario se sentía como una conexión con ella. A pesar de que había fallecido 3 años antes. Cuando firmé los documentos de cierre, sentí su presencia, su aprobación. Esto era más que una inversión financiera. Era un símbolo de mi independencia y resiliencia. Cuando invité a mi familia a ver mi nuevo hogar, sus reacciones fueron predeciblemente despectivas. Mi madre comentó sobre cuánto trabajo necesitaría. Mi padre cuestionó si había pagado de más. Julian se rió de la cocina anticuada, aunque nunca había cocinado una comida en su vida. Debe ser agradable tener tanta suerte, dijo. Como si mis años de arduo trabajo y sacrificio fueran irrelevantes. Durante 2 años, vertí amor y esfuerzo en esa casa. Pinté cada habitación yo misma. Restauré los pisos de madera y planté flores en el jardín que a mi abuela le habrían encantado. Se convirtió en mi santuario, una manifestación física de mi viaje hacia la autosuficiencia. Luego surgió la oportunidad que podría avanzar significativamente mi carrera. Un viaje de negocios de 2 semanas a Singapur para presentar nuestra campaña de marketing a posibles clientes internacionales. Mi jefe dejó claro que esta asignación podría llevar a un ascenso si se manejaba con éxito. El momento no era el ideal. El viaje coincidiría con la floración de los rosales que había plantado en memoria de mi abuela. Hice arreglos para un servicio de jardinería. Pero mi madre sugirió que les dejara una llave a ellos en su lugar. Nosotros revisaremos la casa mientras estés fuera, ofreció. En contra de mi mejor juicio, acepté. El día antes de mi partida, Julian llamó con su voz cargando el tono familiar de autocompasión. Su novia de 3 meses había roto con él por mensaje de texto. Necesito escaparme, se lamentó. Necesito tiempo para sanar de esta traición. Habló sobre la necesidad de unas vacaciones de lujo, tal vez a Bali o las Maldivas. Algo digno de Instagram para mostrarle a su ex lo que se estaba perdiendo. Cuando le pregunté cómo planeaba pagar un viaje tan extravagante con sus escasos ahorros, suspiró dramáticamente. Mamá y papá dicen que no pueden ayudar esta vez. Afirman que están ahorrando para la jubilación o algo así. Es tan injusto. Una sensación de inquietud se apoderó de mí cuando le entregué la llave de mi casa a mi madre esa noche. Ella notó mi vacilación. No te preocupes, me aseguró. Cuidaremos bien de todo. Debí haber escuchado a mis instintos. Debí haber hecho otros arreglos. Pero la lealtad familiar y la presión de mi inminente viaje de negocios nublaron mi juicio. Abordé mi vuelo a Singapur a la mañana siguiente. Sin saber que estaba dejando la casa de mis sueños vulnerable a las mismas personas que deberían haberla protegido. Después de 2 agotadoras semanas de presentaciones, reuniones con clientes y eventos de networking en Singapur, estaba física y mentalmente exhausta. El viaje había sido un éxito más allá de las expectativas. Con nuestra empresa asegurando contratos con 3 grandes corporaciones asiáticas. Pero la presión constante por rendir había pasado factura. Todo lo que quería era dormir en mi propia cama en mi propia casa. Rodeada de la comodidad que había creado para mí misma. Mi vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Portland a las 8:30 de la noche. La lluvia golpeaba contra las ventanas del taxi mientras conducíamos por calles familiares.
Cuando el conductor se detuvo frente a mi casa, noté que la luz del porche estaba apagada. Extraño, ya que la había programado para que se encendiera automáticamente al atardecer. Arrastrando mi maleta por los escalones delanteros, inserté mi llave en la cerradura. No giró. Pensando que podría estar usando la llave equivocada, probé con otra. Aún nada. Di un paso atrás y examiné la puerta. La cerradura había sido cambiada. La confusión y la alarma se apoderaron de mí. ¿Había habido un robo? ¿Habían necesitado mis padres reemplazar la cerradura por alguna razón? Toqué el timbre, pensando que tal vez estaban adentro, pero nadie respondió. La casa permanecía oscura y silenciosa. Llamé al teléfono celular de mi madre, pero fue directo al buzón de voz. Mi padre respondió al tercer tono, con una voz inusualmente alegre. Cassie, has vuelto. ¿Qué tal el viaje? Papá, estoy en mi casa y mi llave no funciona. ¿Pasó algo? Un momento de silencio siguió. Entonces deberías venir a nuestra casa. Tenemos que hablar. El tono ominoso en su voz me provocó un escalofrío. Regresé al taxi que me esperaba y le indiqué al conductor que fuera a la casa suburbana de mis padres, a 15 minutos de distancia. Cuando entré en su sala de estar, la escena ante mí era irreal. Julian descansaba en el sofá, desplazándose por las fotos en su teléfono con una sonrisa de satisfacción. Mi madre se mantenía ocupada en la cocina, evitando el contacto visual. Mi padre estaba sentado en su sillón reclinable viendo un partido de baloncesto con un interés casual. ¿Qué está pasando?, pregunté con voz tensa. ¿Por qué cambiaron mi cerradura? Julian levantó la vista de su teléfono, con expresión de suficiencia. Mira esto, dijo, girando la pantalla hacia mí. Las fotos lo mostraban descansando en una playa prístina, bebiendo cócteles junto a una piscina infinita y posando frente a un bungalow de lujo sobre el agua. Maldivas, nena, 5 estrellas en todo. Miré las imágenes con confusión. ¿Cómo pagaste esto? Creí que mamá y papá dijeron que no podían ayudar. Mi padre silenció la televisión y se inclinó hacia adelante. Encontramos otra solución, dijo. Su tono era pragmático. Vendimos tu casa. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Sentí que mis rodillas se debilitaban y me agarré al respaldo de una silla para apoyarme. ¿Ustedes qué? Vendimos tu casa, repitió con más firmeza esta vez. Conseguimos un buen precio, además. Una oferta todo en efectivo, cerrada en 10 días. Mi madre finalmente salió de la cocina, retorciéndose las manos. Julian realmente necesitaba este viaje. Cassie. Estaba devastado después de que Ashley rompió con él. Ya sabes lo sensible que es. Luché por procesar lo que estaba escuchando. Vendieron mi casa sin mi permiso. Eso es ilegal. ¿Cómo siquiera hicieron eso? Mi padre hizo un gesto despectivo. Teníamos tu llave. Teníamos acceso a tu papeleo en la oficina de tu casa. El resto fueron solo detalles. ¿Detalles? ¿Quieres decir fraude? Mi voz se elevó con incredulidad. Julian intervino, sin mostrar remordimiento. El resort era increíble. Mayordomo privado, tratamientos de spa ilimitados. Restaurante submarino. Yo necesitaba esto. Cassie, no tienes idea de lo dura que fue mi ruptura. La rabia y la incredulidad batallaban dentro de mí. Pero me obligué a permanecer exteriormente en calma. Entonces, cometieron fraude, vendieron mi casa sin mi conocimiento o consentimiento. Y usaron el dinero para unas vacaciones de lujo. La expresión de mi madre se volvió defensiva. No todo fue para las vacaciones. También necesitábamos un auto nuevo. Y Julian merecía algo bonito. Después de todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado, repetí incrédula.
¿El final de una relación de 3 meses es justificación para robar mi casa? La casa por la que trabajé en 3 empleos para ahorrar. La casa que pasé años renovando. El rostro de mi padre se endureció. No seas tan dramática. Siempre puedes comprar otra casa. Te va bien en tu trabajo. Además, somos tus padres. Sabemos que es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Creen que robarle a su hija es lo mejor. No robamos, dijo mi padre con firmeza. Redistribuimos los recursos familiares hacia donde más se necesitaban. Julian necesitaba sanar. De todos modos, estabas demasiado apegada a esa casa. ¿Demasiado apegada? Era mi casa. Mi padre se recostó en su silla, formando una sonrisa de suficiencia en sus labios. Bueno, ya no. Tu casa pagó por su diversión. Señaló a Julian, quien todavía estaba absorto en sus fotos de vacaciones. En ese momento, algo dentro de mí cambió. La conmoción y la ira dieron paso a una calma inquietante. Sentí que las comisuras de mi boca se curvaban hacia arriba en una sonrisa. La sonrisa de suficiencia de mi padre vaciló. ¿Qué es tan gracioso?, espetó. Mantuve mi sonrisa pero no dije nada. En su lugar, tomé mi maleta y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas?, me gritó mi madre. A hacer unas llamadas, respondí con voz firme. Disfruten su noche. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, pude escuchar a Julian preguntando. ¿Cuál es su problema? Ella simplemente puede comprar otra casa. Pocos sabían que sus acciones habían puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían a nuestra familia para siempre, y no de la manera que imaginaban. Conduje por las calles empapadas de lluvia, con las lágrimas nublando mi visión hasta que llegué al complejo de apartamentos donde vivía mi mejor amiga, Emma. Desde la universidad, Emma había sido mi roca. La hermana que nunca tuve pero que necesitaba desesperadamente. Sus luces estaban encendidas a pesar de lo tarde que era. Y ella respondió a mis golpes frenéticos en pijama. Su rostro cambiando inmediatamente de una confusión somnolienta a preocupación. Cassie, ¿qué pasó? Me jaló hacia adentro, tomando mi abrigo empapado por la lluvia. Me desplomé en su sofá, y la enormidad de la situación finalmente rompió mi estado de shock. Entre sollozos, le expliqué lo que había hecho mi familia. Emma escuchó, y su expresión se transformó de la incredulidad a la indignación. Vendieron tu casa sin tu consentimiento para unas vacaciones. Su voz se elevaba con cada pregunta. Eso no solo es inmoral, Cassie. Eso es criminal. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo. Tomé una respiración profunda, recuperando algo de compostura. Hay algo más, Emma. Algo sobre la casa que ellos no saben. Emma se sentó a mi lado, con el ceño fruncido. ¿A qué te refieres? Mi mente viajó de regreso a mi abuela, Margaret. La única persona en mi familia que realmente me había visto y valorado. Mientras mis padres prodigaban atención y recursos a Julian, la abuela Margaret había invertido en mí, no con dinero, sino con una fe inquebrantable en mi potencial. ¿Recuerdas a mi abuela?, pregunté. Emma asintió. Por supuesto. Ella era maravillosa. Siempre tenía galletas cuando la visitábamos en la escuela secundaria y nunca dejaba de preguntar por mis proyectos de arte. Ella fue la única que siempre me puso en primer lugar, dije suavemente. La única que vio cómo me trataban mis padres en comparación con Julian. En mi mente, podía ver a la abuela Margaret cuidando su jardín, repartiendo sabiduría junto con tomates recién recolectados. La familia debería elevarte, Cassie, no derribarte, solía decir. Recuerda que mereces un amor que no venga con condiciones. 3 años antes de comprar mi casa, la abuela Margaret había fallecido pacíficamente mientras dormía.
Lo que pocas personas sabían era que antes de su muerte, ella había establecido un fideicomiso privado conmigo como beneficiaria. Había tenido el cuidado de mantener este arreglo en secreto de mi padre, su hijo, quien anteriormente le había pedido prestadas sumas sustanciales que nunca fueron devueltas. La casa, le expliqué a Emma, no es técnicamente mía, al menos no de la manera que ellos piensan. Emma parecía confundida. ¿Qué quieres decir? Soy la propietaria registrada, sí. Pero en realidad soy la fideicomisaria del patrimonio de mi abuela. La casa fue comprada a través de un fideicomiso que ella estableció antes de morir. Espera, dijo Emma intentando procesar esta información. Entonces, la casa pertenece a un fideicomiso, no directamente a ti. Asentí. Exactamente. La abuela sabía cómo operaba mi padre. Sabía que él se había aprovechado de ella financieramente en el pasado. Así que creó un fideicomiso con condiciones muy específicas. La principal de ellas era que, si algún miembro de la familia intentaba malversar los activos del fideicomiso, perdería todos los derechos de herencia. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. Entonces, al vender tu casa, violaron los términos del fideicomiso. Lo confirmé. Y hay más. Sospechaba que algo así podría suceder. Mi padre había estado haciendo demasiadas preguntas sobre el valor de la casa antes de que me fuera. Julian había estado demasiado interesado en cuánto capital había acumulado. ¿Qué hiciste?, preguntó Emma. Instalé cámaras de seguridad antes de irme. Unas ocultas conectadas al almacenamiento en la nube. Tengo evidencia en vídeo de ellos entrando a mi casa, revisando mis papeles, reuniéndose con un agente de bienes raíces y falsificando mi firma en los documentos. Emma me miró con asombro. ¿Sabías que intentarían algo así? Suspiré pesadamente. Esperaba que no lo hicieran. Pero vivir con ellos durante 18 años me enseñó a prepararme para lo peor. Mi abuela también me enseñó eso a su manera. Siempre decía que la confianza debía ganarse. No darse automáticamente, ni siquiera a la familia. Emma alcanzó su teléfono. Tenemos que llamar a la policía. Esto es un claro fraude. Puse mi mano sobre la de ella. Todavía no. Primero necesito hablar con el abogado de mi abuela. Hay un proceso para esto. Fideicomiso tiene protocolos específicos para manejar las violaciones. Pero Cassie, vendieron tu casa. ¿Dónde vivirás? ¿Qué pasa con todas tus pertenencias? Había estado tan consumida por la traición que no había procesado completamente estas preocupaciones prácticas. No lo sé, admití. Supongo que empacaron mis cosas o tal vez todavía están en la casa. Puede que los nuevos dueños aún no se hayan mudado. Emma apretó mi mano. Te quedarás aquí hasta que resolvamos esto. Y lo resolveremos. Tu familia no puede salirse con la suya. A medida que la conmoción inicial comenzaba a disminuir, una férrea determinación tomó su lugar. Mi abuela me había protegido incluso después de su muerte, preparándose para una traición que debió presentir que podría llegar. Yo no la decepcionaría. Mañana, dije, con mi voz firme por primera vez desde que descubrí la verdad. Me comunicaré con el señor Harrison, el abogado de mi abuela. Él tiene todos los documentos del fideicomiso. Y luego haremos un plan. Emma asintió con una expresión feroz de lealtad. Cualquier cosa que necesites, estoy aquí. Esos tres no tienen idea de lo que han hecho, ¿verdad? No, respondí, mientras se formaba una sonrisa sombría. Creen que simplemente vendieron una casa. No se dan cuenta de que vendieron su futuro. Mientras me instalaba en la habitación de invitados de Emma esa noche, con el agotamiento finalmente venciéndome, sentí la presencia de mi abuela más fuerte que nunca.
Voy a arreglar esto, abuela, susurré en la oscuridad. ¿Lo prometo? A la mañana siguiente, me desperté con un propósito. A pesar del desfase horario y el agotamiento emocional, estaba lista para tomar medidas. Emma ya se había ido a trabajar, pero había escrito una nota. Me reporté enferma hoy. Preparando el desayuno. Tenemos que planear la guerra. Mientras comíamos los panqueques caseros de Emma, delineamos nuestros primeros pasos. Mi prioridad era reunirme con el señor Harrison, el abogado de mi abuela y administrador legal de su fideicomiso. Llamé a su oficina tan pronto como abrió a las 9 de la mañana. Cassie, me saludó el señor Harrison. Su voz era cálida pero preocupada. Estaba a punto de llamarte. Recibí algunos documentos inusuales sobre la propiedad en él. Fideicomiso. ¿Estás vendiendo la casa? No, señor Harrison, respondí con firmeza. No lo estoy haciendo. Pero mis padres y mi hermano falsificaron mi firma y la vendieron sin mí conocimiento o consentimiento mientras estaba fuera del país. La forma en que tomó aire profundamente me dijo todo. Esa es una acusación grave, y desafortunadamente concuerda con lo que estoy viendo en estos documentos. ¿Puedes venir a mi oficina hoy? 2 horas después, Emma y yo nos sentamos frente al señor Harrison en su oficina del centro. A sus 65 años, con cabello plateado y penetrantes ojos azules. Tenía la presencia imponente de alguien que había pasado décadas en los tribunales. Había sido el asesor de confianza y amigo de mi abuela durante más de 30 años. Primero, dijo, colocando una carpeta en su escritorio. Déjame asegurarte que esta venta no es válida. Como fideicomisaria, eres la única persona autorizada para vender activos en el fideicomiso. Cualquier transferencia sin tu firma legítima es fraudulenta. ¿Podemos revertirlo?, pregunté. Sí, pero tomará tiempo. Los compradores inocentes también tienen derechos. Y probablemente no tienen idea del fraude. Tendremos que involucrar a la policía, ya que la falsificación es un delito penal. Asentí, sintiendo tanto alivio como pavor. ¿Qué pasa con la cláusula de mi abuela con respecto a los miembros de la familia que intentan malversar los activos del fideicomiso? La expresión del señor Harrison se volvió sombría. Esa cláusula es bastante clara. Según los documentos del fideicomiso, cualquier miembro de la familia que intente tomar o convertir activos del fideicomiso para su propio beneficio pierde inmediatamente todos los derechos a cualquier herencia o beneficio del fideicomiso. Según lo que me has dicho, tus padres y tu hermano han activado esta cláusula. Emma se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, explicó el señor Harrison, que ahora están excluidos de cualquier distribución futura del fideicomiso. Y el fideicomiso contiene más que solo la casa. Esto era nuevo para mí. ¿Qué quiere decir? Tu abuela era bastante astuta con sus inversiones. La casa se compró utilizando solo una parte de los activos del fideicomiso. Hay fondos adicionales que debían distribuirse en tu 35º cumpleaños, con porciones más pequeñas designadas para tus padres y tu hermano, siempre y cuando respetaran los términos del fideicomiso. Mi corazón se hundió. Entonces, también han perdido su herencia, no solo han robado mi casa. Me temo que sí, confirmó el señor Harrison. Tu abuela anticipó que algo así podría suceder. Ella experimentó un comportamiento similar por parte de tu padre durante su vida. Recordé las advertencias de mi abuela sobre el sentido de derecho de mi padre. Como le había pedido prestado dinero repetidamente. Siempre con excusas sobre por qué no podía devolverlo. Como una vez intentó convencerla de que refinanciara su casa para financiar su fallida aventura empresarial. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. El señor Harrison delineó un plan integral. Primero,
Presentaremos un informe policial por la falsificación y el fraude. Luego, nos pondremos en contacto con la compañía de títulos y los nuevos propietarios para explicar la situación. Finalmente, invocaremos la cláusula del fideicomiso y documentaremos formalmente la violación de tu familia. El proceso tomará tiempo, advirtió, y no será agradable. ¿Estás preparada para eso? Pensé en las caras sonrientes de mis padres. En el desdén casual de Julian por mis años de arduo trabajo. Sí, respondí. Estoy lista. Nuestro siguiente paso fue identificar y contactar a los compradores de mi casa. A través de las conexiones del señor Harrison, nos enteramos de que eran una pareja joven. Los Miller, que acababan de mudarse a Portland por trabajo. Les habían dicho que yo estaba vendiendo rápidamente debido a una transferencia de trabajo y nunca me habían conocido personalmente. Toda la comunicación había sido a través de mis representantes, mis padres. Con el señor Harrison presente, llamé a los Miller para explicarles la situación. Su conmoción y angustia eran palpables. No teníamos idea, dijo la señora Miller con voz temblorosa. Pensamos que todo era legítimo. Ya hemos comenzado las renovaciones. Esto no es su culpa, les aseguré. Ustedes también son víctimas. Mi abogado trabajará con ustedes para arreglar esto. El señor Harrison explicó que serían compensados por cualquier gasto e inconveniente. Los Miller acordaron cooperar con la investigación, proporcionando copias de todos los documentos y comunicaciones que habían recibido. Luego vino el informe policial. La detective Ramírez escuchó atentamente mientras yo explicaba la situación, examinando la evidencia en vídeo de mis cámaras de seguridad. Las imágenes mostraban claramente a mi padre y a Julian entrando en la oficina de mi casa, revisando mis documentos y, más tarde, reuniéndose con un agente de bienes raíces. Otro clip capturó a mi madre practicando mi firma antes de finalmente falsificarla en los documentos de venta. Esto es un fraude y falsificación bastante claros, dijo la detective Ramírez. Necesitaremos declaraciones de los compradores y del agente de bienes raíces involucrado. Pero tienes pruebas sólidas aquí. Cuando salíamos de la estación de policía, recibí una llamada de mi primo David, el único pariente con el que me mantenía unida. Cassie. ¿Qué está pasando? El tío Robert acaba de llamar a mi papá en pánico diciendo que estás intentando que los arresten. Le expliqué la situación a David, quien siempre había visto a través del favoritismo de mis padres. No me sorprende, admitió. Pero incluso para ellos esto es extremo. Sabes que también compraron un auto nuevo con el dinero y Julian ha estado presumiendo de su viaje en todas las redes sociales. Esta nueva información alimentó mi determinación. A través de David, aprendí más sobre el alcance de su traición. La casa se había vendido por $420.000. El viaje de Julian a las Maldivas había costado casi $70.000. Incluyendo vuelos de primera clase y el bungalow sobre el agua. Mis padres habían comprado un nuevo SUV de lujo por $60.000. Los fondos restantes estaban en una cuenta conjunta que habían abierto y ya se estaban gastando en varios caprichos. Hay algo más que deberías saber, agregó David con vacilación. Esta no es la primera vez que intentan acceder al dinero de tu abuela. Alrededor de un año después de su muerte, el tío Robert se acercó a mi papá sobre impugnar su testamento. Estaba convencido de que había más dinero en alguna parte que tú estabas escondiendo. Esta revelación, aunque dolorosa, no me sorprendió. Solo confirmó lo que ya sabía sobre el carácter de mi familia y reforzó mi determinación de hacerlos rendir cuentas. Durante los días siguientes, Emma y yo documentamos todo meticulosamente. Recopilamos registros financieros, documentos del fideicomiso, pruebas en vídeo y declaraciones de los Miller y otros involucrados en la venta fraudulenta.
El señor Harrison preparó avisos legales invocando formalmente las cláusulas del fideicomiso que desheredaban a los miembros de mi familia. Deberíamos entregar esto en persona, decidí. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de lo que han hecho. Emma me apretó la mano. ¿Estás segura de que será feo? Estoy segura, respondí. Pero no quiero hacerlo en su casa, donde tienen la ventaja de jugar como locales. Quiero territorio neutral con testigos. Después de un poco de discusión, decidimos hacer una reunión familiar. Invitaría a mis padres y a Julian, junto con otros miembros de la familia extendida, a una cena en el salón privado de un restaurante local. Allí, con los familiares como testigos, revelaría la verdad y presentaría las consecuencias legales de sus acciones. David ayudó a organizar la reunión, diciéndole a mis padres que quería aclarar las cosas sobre los eventos recientes. Estuvieron de acuerdo rápidamente. Tal vez pensando que yo había aceptado su traición o incluso que podría disculparme por mi reacción exagerada. La noche antes de la confrontación, me senté sola en la habitación de invitados de Emma mirando una vieja foto de mi abuela y yo en su jardín. Desearía que estuvieras aquí, susurré. Pero en cierto modo, todavía lo estás. ¿Te preparaste para esto? ¿No? ¿Sabías que podrían intentar algo así? En la foto, los ojos de mi abuela brillaban con la sabiduría de alguien que había visto a través de las pretensiones y aún elegía la amabilidad cuando era posible, pero los límites cuando eran necesarios. Necesitaría tanto amabilidad como límites mañana. Te haré sentir orgullosa, le prometí a la foto. No con venganza, sino con justicia. El comedor privado en el restaurante Riverside era elegante sin ser ostentoso, con grandes ventanas que daban al río Willamette. Yo había llegado temprano con Emma y David para asegurarme de que todo estuviera en su lugar. El señor Harrison llegaría poco antes de la confrontación programada, junto con la detective Ramírez, quien había aceptado estar presente en capacidad no oficial. Los miembros de la familia comenzaron a llegar a las 6:30 p.m. Mi tía Elaine y mi tío Thomas, la hermana de mi padre y su esposo, la prima Patricia y su esposo Mark, el hermano de mi madre, Samuel, y su esposa Catherine. Todas personas que habían sido testigos de la dinámica de nuestra familia durante años, que habían visto el trato preferencial que recibía Julian, pero que nunca habían intervenido. Mis padres y Julian llegaron de último, con 15 minutos de retraso. Mi madre parecía nerviosa, jugueteando con su nuevo bolso de diseñador, probablemente comprado con el dinero de mi casa. Mi padre parecía confiado, incluso engreído. Como si esta cena fuera un formalismo antes de que yo aceptara la nueva realidad. Julian estaba absorto en su teléfono, probablemente todavía publicando fotos de sus vacaciones malavidas. Cassie, me saludó mi padre con jovialidad forzada. Qué bueno ver que te has calmado. Una cena familiar es una buena idea. Mantuve una expresión neutral. Gracias a todos por venir. Por favor, comamos primero. Podemos hablar después de la cena. Durante toda la comida, la conversación se mantuvo superficial. El clima, los equipos deportivos locales y una próxima boda familiar. Mis padres parecieron relajarse a medida que la cena avanzaba sin incidentes. Julian incluso se jactó de su viaje, describiendo el restaurante submarino y el servicio de mayordomo privado en detalle, ajeno a lo inapropiado de alardear de su lujo robado. El snorkel fue increíble, dijo entusiasmado. Se podían ver mantarrayas directamente desde la terraza de mi villa sobre el agua. Valió cada centavo. Cada centavo de mi dinero, pensé, pero no dije nada. Cuando se sirvió el postre, llegó el señor Harrison, seguido de la detective Ramírez. Los presenté simplemente como mis invitados, observando cómo la expresión de mi padre cambiaba de la confusión a la cautela. Antes de continuar, dije, poniéndome de pie para dirigirme a la familia reunida.
Me gustaría explicar por qué los invité a todos aquí esta noche. La habitación se quedó en silencio, con todos los ojos vueltos hacia mí. Como algunos de ustedes saben, mientras estaba en Singapur por negocios, mi casa fue vendida sin mi conocimiento o consentimiento. Las ganancias se utilizaron para financiar las vacaciones de Julian a las Maldivas, un auto nuevo para mis padres y varias otras compras. Mi padre interrumpió con voz aguda. Cassie, este no es el lugar para ventilar desacuerdos familiares. ¿Ya hemos discutido esto? No, papá, no lo hemos discutido. Me informaste de lo que habían hecho. No hubo discusión. Me volví para dirigirme a la familia en general. Lo que quizás no sepan es cómo se logró esta venta. Tengo pruebas que me gustaría compartir. Antes de que mi padre pudiera objetar más, le hice un gesto a Emma, quien conectó su computadora portátil al proyector de la habitación. La pantalla se iluminó con las imágenes de mis cámaras de seguridad ocultas. El primer clip mostraba a mi padre y a Julian entrando a la oficina de mi casa, buscando en los cajones de mi escritorio hasta que encontraron mis documentos financieros. Aquí está, dijo mi padre en el vídeo. La casa vale al menos 400.000, más que suficiente para lo que necesitamos. La voz grabada de Julian estaba ansiosa. ¿Realmente podemos hacer esto? ¿Funcionará? La respuesta de mi padre fue escalofriante. Confía en mí, ella nunca lo sabrá hasta que sea demasiado tarde. ¿Y para entonces? ¿Qué puede hacer? El siguiente clip mostraba a mi madre en la mesa de mi comedor practicando mi firma repetidamente en una libreta, y luego finalmente firmando mi nombre en documentos de aspecto oficial. Mi padre estaba sobre su hombro dirigiendo. Haz la C con más lazo. Ella hace esa cosa con la E final. La habitación se había quedado completamente en silencio. Mis familiares miraban con asombro e incredulidad. El rostro de mi madre había perdido el color. La mandíbula de mi padre estaba apretada. Apaga eso, exigió. Esto es asunto privado de la familia. El fraude no es privado, papá. Es criminal. Señalé a la detective Ramírez. Ella es la detective Ramírez del Departamento de Policía de Portland. Está investigando la venta fraudulenta de mi casa. La fachada de confianza de mi padre se agrietó ligeramente. Esto es ridículo. Somos tus padres. Teníamos todo el derecho. No, dije con firmeza. No lo tenían. Y hay algo más que deben saber sobre esa casa. Asentí al señor Harrison, quien dio un paso adelante. Soy Theodore Harrison, abogado, se presentó. Representé a Margaret Collins, la abuela de Cassie, y soy el administrador de su fideicomiso. La expresión de mi padre cambió de la ira a la confusión. ¿Qué fideicomiso? ¿Qué tiene que ver esto con mi madre? El señor Harrison continuó, con voz medida y profesional. La casa no era propiedad directa de Cassie. Fue comprada a través de un fideicomiso establecido por la señora Collins antes de su muerte. Cassie es la fideicomisaria y beneficiaria principal de ese fideicomiso. Observé cómo la comprensión amanecía lentamente en el rostro de mi padre. Julian parecía confundido, mirando entre nuestro padre y el señor Harrison. ¿Qué significa eso?, preguntó Julian. Significa, le expliqué, que la casa nunca fue mía para venderla. Pertenece al fideicomiso de la abuela. Y lo que es más importante, la abuela incluyó una disposición específica en su fideicomiso con respecto a los miembros de la familia que podrían intentar aprovecharse. El señor Harrison sacó varios documentos de su maletín. El fideicomiso de Margaret Collins establece explícitamente que cualquier miembro de la familia que intente malversar, convertir o interferir de otra manera con los activos del fideicomiso pierde inmediata e irrevocablemente todos los derechos a cualquier distribución del fideicomiso. Mi madre se quedó sin aliento.
¿Qué significa eso, Robert?, le preguntó a mi padre. El señor Harrison respondió antes de que mi padre pudiera hacerlo. Significa que al vender de manera fraudulenta la propiedad del fideicomiso, usted, su esposo y su hijo han perdido todos los derechos de herencia bajo el fideicomiso. Esto incluye la distribución programada que habría ocurrido en el 35º cumpleaños de Cassie. ¿Qué distribución?, exigió mi padre. ¿De qué está hablando? Su madre era una inversora astuta, señor Thompson, explicó Harrison. La casa representaba solo una parte de los activos del fideicomiso. Había fondos adicionales para ser distribuidos a los miembros de la familia, incluyendo cantidades sustanciales designadas para usted y su hijo, siempre y cuando respetaran los términos del fideicomiso. El color desapareció del rostro de mi padre. ¿Cuánto?, preguntó con voz ronca. $250.000 cada uno, respondió Harrison. Además del uso continuo de la cabaña de vacaciones en Ben, que también es parte del fideicomiso. Todo lo cual ahora han perdido. Julian se puso de pie de un salto. Esto no es justo. No sabíamos de ningún fideicomiso. La ignorancia del fideicomiso no excusa el fraude, respondió el señor Harrison con calma. La venta ilegal de la propiedad del fideicomiso y la falsificación de la firma de la fideicomisaria siguen siendo actos criminales. Mis familiares estaban observando la escena desarrollarse con expresiones que iban desde la conmoción hasta la consternación. Mi tía Elaine tenía la mano sobre la boca. El tío Samuel negaba con la cabeza con incredulidad. No puedes hacer esto, dijo mi padre, con su voz ya no confiada, sino suplicante. Ella es mi madre. Ese dinero debería haberme llegado directamente a mí en primer lugar. Su madre no estuvo de acuerdo, respondió Harrison simplemente. Y ella tenía sus razones, que estos eventos, lamentablemente, han validado. Mi madre se volvió hacia mi padre, con la voz temblorosa. Dijiste que esto sería simple. Dijiste que no habría consecuencias. Ahora lo hemos perdido todo. Julian se volvió contra ambos. Esto es culpa suya. Dijeron que ella nunca se enteraría. Dijeron que la casa era legalmente suya. Para venderla. Al verlos volverse unos contra otros, no sentí satisfacción, solo una profunda tristeza. Esta era mi familia. Las personas que deberían haberme protegido y apoyado ahora se revelaban en su verdadera naturaleza. La detective Ramírez dio un paso adelante. Señor y señora Thompson. Julian Thompson. Necesito que vengan a la estación para dar declaraciones. Con respecto a los cargos de venta fraudulenta y falsificación. ¿Nos van a arrestar?, preguntó mi madre, con pánico en su voz. No en este momento, respondió la detective Ramírez. Pero este es un asunto criminal serio que requerirá una investigación formal. Mi padre hizo un último intento desesperado. Cassie. No le puedes hacer esto a tu familia. Te criamos. Pusimos un techo sobre tu cabeza. Nos debes esto. La habitación quedó en silencio, con todos los ojos vueltos hacia mí para escuchar mi respuesta. Tomé una respiración profunda, preparándome antes de hablar. Les debía respeto. Y se los di incluso cuando ustedes no mostraron ninguno por mí. Les debía gratitud por los deberes parentales básicos que cumplieron, y eso también se los di. Pero nunca les debí mi casa, mi seguridad financiera o mi futuro. Y ciertamente nunca les debí el derecho a cometer crímenes en mi nombre. Me volví para dirigirme a nuestra familia extendida. No los traje a todos aquí por lástima o para que tomaran partido. Los traje aquí como testigos de la verdad para que no pueda haber tergiversación de lo que pasó. Esto no fue un malentendido o un desacuerdo familiar. Fue fraude, falsificación y robo. Mi tía Elaine habló, con su voz baja pero firme. Robert, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia hija?
Mi padre no tuvo respuesta. El hombre seguro y controlador que había desestimado mis logros y justificado su favoritismo durante décadas, ahora estaba de pie en silencio, con su engaño expuesto. Mientras la detective Ramírez escoltaba a mis padres y a Julian hacia la puerta. Mi prima Patricia se acercó a mí. Cassie, lo siento mucho. Todos vimos cómo te trataron mientras crecías. Pero ninguno de nosotros dijo nada. Debimos haberlo hecho. Uno por uno, mis familiares se acercaron para expresar sentimientos similares. Años de observación silenciosa, finalmente dando paso al reconocimiento. No fue suficiente para borrar el pasado, pero era algo. Un reconocimiento de que lo que me había pasado no estaba bien. Cuando todos se habían ido, excepto Emma, David y el señor Harrison. Finalmente me permití sentir todo el peso de la noche. ¿Realmente ha terminado, no? Pregunté, más para mí misma que para nadie más. El proceso legal apenas comienza, advirtió el señor Harrison. Pero sí, en muchos sentidos. Este capítulo se está cerrando. Tu abuela estaría orgullosa de cómo te manejaste esta noche. Cuando salimos del restaurante, miré hacia el cielo nocturno. Sintiéndome más ligera y más pesada al mismo tiempo. El peso de la falsedad se había levantado. Pero la realidad de lo que mi familia había hecho y de quienes eran realmente se instaló en su lugar. Era una verdad dolorosa, pero verdad al fin y al cabo, y la verdad, por difícil que fuera. Era la base sobre la cual yo reconstruiría. Las semanas posteriores a la confrontación fueron un torbellino de procedimientos legales. Procesamiento emocional y desafíos prácticos. La detective Ramírez se movió rápidamente con la investigación de fraude y falsificación. Construyendo un caso que el fiscal de distrito consideró excepcionalmente sólido debido a las pruebas en vídeo y la documentación clara. Mi padre contrató inicialmente a un costoso abogado de defensa criminal utilizando los fondos restantes de la venta de la casa. Su estrategia de defensa se desmoronó cuando el abogado revisó la evidencia y le aconsejó que buscara un acuerdo de culpabilidad. Los documentos falsificados. Las imágenes de vídeo y las declaraciones del agente de bienes raíces y los compradores dejaron poco margen para la negación. 3 semanas después de nuestra cena de confrontación, mi padre aceptó un acuerdo de culpabilidad. Cumpliría 2 años de libertad condicional por fraude y falsificación. Pagaría una restitución sustancial y realizaría 500 horas de servicio comunitario. Mi madre, quien había falsificado físicamente las firmas, recibió términos similares con un poco menos de servicio comunitario. Julian, aunque no estuvo directamente involucrado en la falsificación, fue acusado como cómplice y de recibir propiedad robada. Recibió 1 año de libertad condicional y se le ordenó pagar el costo total de sus vacaciones en las Maldivas. El proceso legal para reclamar mi casa avanzó en paralelo. El señor Harrison trabajó incansablemente con la compañía de títulos y los Miller para deshacerla venta fraudulenta. Los Miller, aunque decepcionados, fueron comprensivos y cooperativos una vez que se dieron cuenta de que habían participado en un fraude sin saberlo. Fueron completamente compensados por sus gastos, incluyendo las renovaciones que habían comenzado y los costos de encontrar un nuevo hogar. 4 meses después de regresar de Singapur, finalmente recuperé la posesión legal de mi casa. Al cruzar la puerta principal por primera vez desde la traición, me sorprendió lo diferente que se sentía. El espacio físico permanecía en gran parte inalterado. Pero el paisaje emocional había sido alterado permanentemente. Esta casa, que una vez fue mi santuario, ahora cargaba el peso de la traición de mi familia. Las consecuencias financieras para mis padres y Julian fueron severas e inmediatas. Los pagos de restitución consumieron sus ahorros y los honorarios legales agotaron lo que quedaba de la venta de la casa. Mis padres se vieron obligados a poner su propia casa en el mercado, mudándose a un pequeño apartamento en un vecindario menos deseable.
El colapso de Julian fue quizás el más dramático. Al ordenársele que devolviera $70.000, se encontró enfrentando una realidad para la que nunca se había preparado. Sus tarjetas de crédito estaban al máximo. Su esporádico historial de empleo hizo que encontrar un trabajo decente fuera difícil. Se vio obligado a vender su ropa de diseñador, sus aparatos electrónicos y, finalmente, su automóvil. Cuando incluso estas medidas resultaron insuficientes, tomó un trabajo en un lavadero de autos local, trabajando largas horas por el salario mínimo más propinas. La ironía del lavando vehículos de lujo similares al que una vez tuvo no pasó desapercibida para nadie, y mucho menos para el propio Julian. 6 meses después de la confrontación, recibí una serie de mensajes de texto de mi madre. Comenzó con disculpas, describiendo su remordimiento y las dificultades que enfrentaban. Nunca quisimos lastimarte, escribió. Simplemente pensamos que entenderías que era por la familia. No respondí. Una semana después, llegó otro mensaje. Este preguntaba si podíamos reunirnos para discutir la restauración de sus derechos de herencia. La verdadera motivación detrás de su disculpa quedó clara: se trataba de dinero. No de reconciliación. Los mensajes de mi padre llegaron después, alternando entre intentos de justificación y expresiones de dificultad. No tienes idea de lo difícil que ha sido esto para nosotros, escribió. Julian está sufriendo. ¿Es eso lo que querías? Le reenvié estos mensajes al señor Harrison, quien me aconsejó no involucrarme. Sus derechos de herencia están terminados irrevocablemente bajo los términos del fideicomiso, explicó. Ninguna negociación o reconciliación puede cambiar eso. Están intentando usar la manipulación emocional para recuperar las pérdidas financieras. La reacción de nuestra familia extendida al escándalo evolucionó con el tiempo. Inicialmente, hubo conmoción y confusión. Y algunos familiares intentaron mediar o fomentar el perdón. A medida que se aclaró el alcance total del engaño, las actitudes cambiaron. Mis padres y Julian se encontraron cada vez más aislados en las reuniones familiares. Su narrativa de ser víctimas de mi reacción exagerada no ganó fuerza cuando se enfrentaron a la evidencia de sus acciones. Mi tía Elaine, que había sido testigo del comportamiento pretencioso de mi padre desde la infancia, me confió que este incidente había confirmado patrones que había observado durante décadas. Tu padre siempre creyó que merecía más de lo que ganaba, me dijo. Y Julian aprendió esa misma lección demasiado bien. El colapso de la posición de mi familia se extendió más allá de las consecuencias financieras y legales. Su reputación en nuestra comunidad, construida sobre la imagen cuidadosamente cultivada de mi padre como consultor de negocios exitoso y hombre de familia, se desmoronó a medida que se difundía la noticia del fraude. Los antiguos amigos se distanciaron. Las invitaciones disminuyeron. Los clientes de consultoría de mi padre, incómodos con su condena penal, se llevaron su negocio a otra parte discretamente. Julian, que alguna vez fue el niño de oro que no podía hacer nada malo, se vio condenado al ostracismo por antiguos amigos que habían disfrutado de su generosidad cuando estaba lleno de dinero robado. Sus cuentas de redes sociales, que alguna vez mostraron sus vacaciones de lujo, ahora estaban inactivas mientras trabajaba largas horas para hacer pagos mínimos en su deuda de restitución. Durante este periodo, experimenté emociones complejas y a menudo contradictorias. Hubo vindicación al ver que se hacía justicia, pero también un profundo dolor por las relaciones familiares que se habían dañado irrevocablemente. O quizás, más exactamente, que finalmente se habían revelado por lo que realmente eran. Sentí ira junto al alivio, dolor junto a la libertad. Emma y David se mantuvieron como apoyos firmes, brindando estabilidad emocional cuando los desafíos legales y prácticos se volvían abrumadores. Emma me invitó a quedarme con ella hasta que me sintiera lista para regresar a mi casa. David me mantuvo informada sobre los asuntos familiares sin presionarme para reconectarme con mis
Padre, soy Julian. 8 meses después de la confrontación. Comencé a trabajar con una terapeuta especializada en trauma familiar. La doctora Melissa Torres me ayudó a navegar por las emociones conflictivas y comenzar el proceso de redefinir mi comprensión de la familia. Lo que estás experimentando es una forma de dolor complicado, explicó durante una sesión. Estás de luto por la pérdida de la familia que merecías tener mientras procesas la traición de la familia que realmente tenías. Este marco de referencia me ayudó a comprender mis reacciones aparentemente contradictorias. La ira que repentinamente surgía durante las actividades cotidianas. Las lágrimas inesperadas mientras hacía algo tan simple como hacer las compras. El alivio que a veces se sentía como culpa. Cuando finalmente me sentí lista para regresar a mi casa, casi un año después de la confrontación. Lo abordé como un proyecto de recuperación. Volví a pintar cada habitación. Reemplacé el piso en las áreas por donde mi familia había caminado con más frecuencia y rediseñé el jardín con nuevas plantas que no tenían asociación con el pasado. Emma me ayudó a limpiar la casa con salvia. Una limpieza ritual que insistió en que eliminaría la energía negativa. Aunque era escéptica sobre los aspectos metafísicos. El acto simbólico de purificación resonó profundamente. Habitación por habitación, nos movimos por la casa, declarándola recuperada y renovada. A medida que avanzaba la transformación física, también sentí un cambio interno. La casa volvía a ser mía, no solo legalmente, sino emocionalmente. Las sombras de la traición comenzaron a retroceder, no desapareciendo por completo, pero disminuyendo en su poder para perturbar mi paz. Una tarde, mientras plantaba nuevos rosales en memoria de mi abuela, me di cuenta de algo profundo. El mayor robo que mi familia había intentado no fue de la casa en sí, sino de mi sentido de valía. Al tratar mis años de arduo trabajo como algo de lo que podían apropiarse casualmente. Habían intentado reforzar toda una vida de mensajes de que mis logros eran menos valiosos que las necesidades de Julian. Al negarme a aceptar sus acciones, al luchar por la justicia en lugar de rendirme a su narrativa. Había reclamado más que una propiedad. Había afirmado mi valor inherente y mi derecho a ser tratada con respeto. Mi abuela habría visto esto como la verdadera victoria. Más importante que cualquier resultado financiero o legal. A medida que comenzaba el segundo año después de la traición. Mis padres hicieron un último intento de contacto. Julian se había mudado a otro estado para un nuevo comienzo y ellos estaban considerando seguirlo. Seguimos siendo tus padres, escribió mi madre. La familia debe perdonar. Después de una cuidadosa consideración y discusión con la doctora Torres. Redacté una breve respuesta. La única comunicación que había iniciado desde la confrontación. No les deseo ningún mal. Espero que encuentren paz y crecimiento en su nueva ubicación. Sin embargo, he aprendido que la verdadera familia respeta los límites y trata a sus seres queridos con dignidad. Cuando se violan esos elementos fundamentales, el perdón puede ser posible. Pero la restauración de la confianza requiere algo más que palabras. Requiere un carácter transformado demostrado a lo largo del tiempo. Hasta que eso ocurra. O a menos que ocurra, continuaré mi vida separada de la suya. No esperaba una respuesta significativa y no llegó ninguna. Solo acusaciones de ser implacable y recordatorios de todo lo que supuestamente habían hecho por mí. A lo largo de los años. Confirmó que mi decisión de mantener la distancia era la correcta para mi bienestar. Mi casa, que alguna vez fue un símbolo de logro y luego un sitio de traición. Se había transformado nuevamente. Ahora era un testimonio de resiliencia. Un recordatorio físico de que lo que otros intentan quitarnos no define nuestro valor ni nuestro futuro. Como el nuevo jardín que florecía donde había estado el viejo. Algo hermoso podía crecer incluso a partir de la ruptura más dolorosa. 2 años después de aquel fatídico día. Cuando regresé de Singapur para descubrir que me habían robado mi casa.
Mi vida se había transformado en formas que nunca podría haber anticipado. El doloroso viaje había llevado a un crecimiento inesperado y a profundas revelaciones sobre la naturaleza de la familia, la confianza y la fuerza personal. Mi carrera había florecido tras las exitosas presentaciones en Singapur. Los clientes que aseguré durante ese viaje se convirtieron en asociaciones a largo plazo que elevaron mi posición en la empresa. 6 meses después de la confrontación con mi familia, fui ascendida a directora senior de marketing internacional. Con un aumento salarial sustancial y un mayor control creativo sobre las campañas. El éxito profesional fue satisfactorio. Pero las transformaciones más significativas ocurrieron en mi vida personal. Había cultivado un círculo de amigos que demostraban cómo se veía el apoyo genuino. Emma siguió siendo mi confidente más cercana, la hermana en todos los sentidos que importaban. David se mantuvo en contacto. Y nuestra historia familiar compartida creó un vínculo que trascendió las fracturas en otras partes de nuestro árbol genealógico. También había formado nuevas amistades a través de un grupo de apoyo para adultos que lidian con él. Distanciamiento familiar. Estas personas entendieron el duelo complejo y la liberación que surgían al establecer límites con miembros tóxicos de la familia. Celebramos juntos los días festivos, creando nuevas tradiciones para reemplazar las perdidas por la distancia necesaria. Mi relación con mis padres y Julian se mantuvo cortada. Ocasionalmente, me llegaban noticias a través de David u otros familiares. Mis padres, de hecho, habían seguido a Julian a Arizona, donde él había encontrado trabajo en la administración de resorts. Irónicamente sirviendo a clientes similares al que él había sido brevemente durante sus vacaciones. Robadas. Vivían en complejos de apartamentos adyacentes, con sus circunstancias financieras aún limitadas por las consecuencias de sus acciones. A veces, en momentos tranquilos, sentía punzadas de tristeza por lo que podría haber sido si hubieran sido capaces de dar amor y respeto genuinos. Pero estos momentos se volvieron menos frecuentes a medida que construía una vida llena de personas que me valoraban por lo que era, no por lo que podía proveer. La casa en sí había sufrido una transformación completa. Más allá de las renovaciones físicas, se había convertido en un lugar de reunión para mi familia elegida. Las cenas mensuales llenaban el comedor con risas y conversación. El jardín, ahora exuberante con plantas seleccionadas por su resiliencia y belleza, albergaba barbacoas de verano y celebraciones de cosecha de otoño. En el estudio que una vez fue invadido y violado, establecí una pequeña fundación que lleva el nombre de mi abuela. El fideicomiso Margaret Collins para jóvenes triunfadores proporcionó becas y tutoría para jóvenes que, como yo, estaban construyendo futuros sin el apoyo familiar. Utilizando una parte de los fondos del fideicomiso que habrían ido a mis padres y a Julian, ayudábamos a 10 estudiantes anualmente con los gastos universitarios y el desarrollo profesional. A través de esta fundación, conocí a Michael, un asesor financiero que ofreció su experiencia como voluntario para ayudar a los becarios a establecer prácticas sólidas de gestión del dinero. Nuestra relación profesional se convirtió en amistad y luego en algo más profundo. A diferencia de las relaciones anteriores donde había escondido partes de mi historia familiar por vergüenza, compartí mi historia completa con Michael desde el principio. Tu abuela era una mujer sabia, observó después de escuchar sobre el fideicomiso y sus cláusulas. Ella vio lo que venía y se aseguró de que estuvieras protegida. Michael entendía los límites y el respeto de una manera que me hacía sentir segura. Tenía su propia y complicada historia familiar y reconoció el coraje que se requería para priorizar la salud emocional sobre las obligaciones familiares tradicionales. Nuestra relación se desarrolló lentamente, construida deliberadamente sobre una base de respeto mutuo y cuidado genuino. A medida que se acercaba el segundo aniversario de la confrontación, me encontré reflexionando sobre el viaje con mayor claridad que nunca. El dolor no había desaparecido por completo, pero se había transformado en sabiduría.
La traición había revelado verdades que, aunque difíciles de aceptar, finalmente me habían liberado de los patrones de manipulación emocional y amor condicional. Sentada en mi jardín en una cálida tarde de verano, viendo las luciérnagas iluminar el crepúsculo, abrí el diario de mi abuela. Un tesoro que había descubierto entre sus papeles mientras trabajaba con el señor Harrison en asuntos del fideicomiso. Su entrada de 30 años antes parecía escrita para este momento. El amor nunca debe requerir la disminución del yo. La verdadera familia te eleva más alto. Ve tu luz y la ayuda a brillar más. Aquellos que oscurecerían tu luz para hacer que la suya parezca más especial no actúan por amor, independientemente de lo que afirmen. Recuerda, Cassie. Siempre tienes el derecho de alejarte de las sombras y entrar en la luz del sol. Esas palabras capturaron la lección más profunda de mi viaje. La familia no estaba definida por lazos de sangre o legales, sino por acciones constantes que demostraban respeto, apoyo y cuidado genuino. Las personas que habían demostrado ser mi verdadera familia eran aquellas que celebraban mis éxitos sin envidia. Me apoyaban en los desafíos sin juzgarme y me amaban sin condiciones ni expectativas de beneficios inmerecidos. Había aprendido a identificar la diferencia entre la obligación y la conexión genuina. Entre la manipulación disfrazada de amor y el cuidado auténtico que no esperaba nada a cambio. Este discernimiento me había permitido crear límites que protegían mi bienestar mientras abría mi corazón a relaciones que me nutrían en lugar de agotarme. Quizás lo más importante es que había descubierto que la resiliencia no se trataba de fingir que nunca ocurrió un daño, sino de reconocer las heridas y negarse a ser definida por ellas. Mis padres y Julian habían intentado reducirme a un recurso que podían explotar. Al rechazar esa definición y reclamar mi narrativa, había afirmado mi valor inherente, independientemente de lo que pudiera proporcionar a los demás. Al cerrar el diario de mi abuela, sentí su presencia tan claramente como si estuviera sentada a mi lado en el banco del jardín. Ella me había preparado para este viaje de maneras que solo ahora entendía por completo. Su legado no era solo la seguridad financiera, sino la sabiduría para reconocer a la verdadera familia y el coraje para crearla donde no existía de forma natural. La casa que había sido el centro de tal traición se había convertido en un santuario nuevamente. No porque los eventos dolorosos hubieran sido borrados, sino porque se habían integrado en una historia más amplia de crecimiento y transformación. Cada habitación ahora albergaba nuevos recuerdos que superaban a los antiguos. Cada espacio había sido reclamado a través de actos deliberados de creación y conexión. A veces, la familia no es en la que nacemos, sino en la que elegimos convertirnos a través de nuestras propias acciones y las relaciones que cultivamos. A veces, el mayor regalo de una traición es la claridad que aporta, revelando lo que fue cierto todo el tiempo debajo de las ficciones educadas y los roles esperados. A veces, la curación más profunda no proviene de olvidar el dolor, sino de usarlo como base para construir algo hermoso y auténtico. A medida que el sol se ponía en otro día de mi vida recuperada, sentí gratitud. No a pesar del difícil viaje, sino a causa de él. La casa que mi familia había intentado robar se había vuelto verdaderamente más mía que nunca. La vida que habían intentado disminuir se había expandido más allá de lo que podía haber imaginado. La fuerza que habían subestimado, se había convertido en mi mayor activo. Tal como mi abuela había predicho todos esos años atrás. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con miembros de la familia que cruzaron la raya? ¿Cómo manejaste el difícil equilibrio entre la obligación familiar y el respeto por ti mismo? Me encantaría escuchar tus historias y perspectivas en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor considera suscribirte y compartirla con alguien que podría necesitar escuchar que defenderse a uno mismo no es egoísta, sino necesario. Gracias por escuchar mi viaje y recuerda que a veces la familia que creamos por elección es más enriquecedora que la que se nos da por casualidad. Les deseo a todos la fuerza para reconocer su valor y el coraje para protegerlo.